Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Iniciamos la jornada de entrevistas de este viernes 26 de abril del 2024 y tal como Delia ya lo anunció, en este momento iniciamos un diálogo con Richard Villagrán. Él es presidente de la Factoría. Esta es una empresa que está a cargo del servicio de alimentación a los privados de libertad. Richard, muy buenos días. Gracias la oportunidad. Es importante que la colectividad conozca los detalles, las especificidades de este servicio, pues, ¿no? La alimentación a los privados de libertad, en qué condiciones se da, si alguna vez se ha interrumpido. Bueno, las penitenciarías precisamente en los últimos años no son el mejor modelo a seguir, pero a pesar de aquello, ¿cómo se da este servicio fundamental, este derecho humano a los privados de libertad? Richard, bienvenido. Muy buenos días, Edgar, y gracias a Radio Sucesos por esta invitación. Un saludo a todos los radioyentes. Sí, bueno, pues Dios nos ha puesto en las manos dos hermosos proyectos estos últimos 12 años. Uno de ellos, y diría que uno muy importante, es la alimentación de los privados de libertad. Nosotros hemos estado en la gestión de alimentar alrededor, y en algún momento, de 40.000 privados de libertad a nivel nacional. 3 comidas al día, café, almuerzo y merienda, por un valor de $2.50, que es lo que históricamente ha pagado el Estado. Es una ¿$2.50 todas gestión, las comidas o cada una? no, las 3, el día de Perfecto. comida, sí. Ya, O sea, al día por privado de libertad, el Estado paga $2.50 por cada privado de libertad. muy bien. Entonces, esto ha sido una gestión realmente titánica. Comprenderá que con esos valores tenemos que aplicar una economía de escala enorme. Con los años, pues nos hemos ido integrando hacia atrás, entendiendo un poco que el Estado no estaba en posibilidades de poder incrementar la alimentación, el valor por la alimentación de los privados de libertad. Entonces, ha sido muy, muy complicado. Actualmente a los policías y a los militares les están dando $3 al día. Entonces, a los privados de libertad $2.50. Entonces, no veo yo en el futuro que el Estado ecuatoriano pueda, sobre todo con las condiciones que tenemos hoy, que pueda incrementar ese valor. Lo veo muy complicado. Y pues con respecto a su pregunta. Pero antes de eso, por favor, pero en algún momento deberá llegar a un punto de equilibrio, porque lamentablemente hay pues niveles no galopantes, pero sí de crecimiento de los alimentos, ¿no es cierto? Acaba hace algunos días de subir el IVA, ¿verdad? Y eso en algún momento tendrá que ver, de acuerdo a todos los proveedores de este tipo de servicios, a incrementar el valor de los alimentos. Entonces, ¿cómo contemplar esto mientras la tarifa que paga el Estado sigue congelada y por lo que usted nos dice desde hace algunos años? Dos temas importantes ahí. Primero, el 80% de los productos que se consumen, la materia prima que se usa para la alimentación no grava IVA, lo cual siempre es un beneficio. Sin embargo, existe una inflación que afecta a todos los ecuatorianos y a todo el mundo. En el 2017 nosotros decidimos integrarnos hacia atrás porque pensamos que como empresa, no solamente en la parte pública, sino también en la parte privada, era necesario esa integración, ¿no? Hemos invertido en el país, hemos montado panadería industrial, una fábrica de arroz, una piladora. En Bucay hemos hecho un hermoso galpón, una planta donde recibimos el producto directamente del agricultor, donde se procesa, se le paga más al agricultor por ese producto, porque eliminamos la intermediación, pero nos aseguramos que el producto sea de primerísima calidad a nivel super máximo, el comisariato, y eso pues entra a la cadena de logística que llega a los centros de operación Libertad. Si no hubiéramos hecho eso nosotros en el 2017, no hubiera sido posible, a pesar de cualquier economía de escala, soportar ese precio. Efectivamente, nosotros estamos esperando que en los próximos años haya lo veo
un camino, no tenemos que dejar de pensar que en algún momento los privados de libertad deberían cocinar su comida con una buena capacitación por parte del Estado, con controles de seguridad, como se están haciendo en estos momentos, se puede ir gestionando este tipo de seguridades, este tipo de gestiones de trabajo para que los privados de libertad sea quien cocine. Actualmente hay 600 personas trabajando a nivel nacional en las cárceles para la alimentación, solamente para la alimentación, de los cuales 124 son privados de libertad, contratados por nosotros y capacitados por nosotros. Entonces, esta es una verdad que se puede ir logrando, porque entendemos que el país le va a costar mucho salir del problema en el que está económico, este problema que hoy no permite que nos paguen. Hay 6 meses de atraso en el pago de los alimentos. Estamos nosotros en una situación muy, muy compleja, mucho más allá de que nos hayamos integrado hacia atrás, en que estemos trabajando con propósito y con valentía y realmente con patriotismo. Se empieza a volver una bola de nieve, ¿no? Entonces entendemos que los dos proveedores del Estado estamos en la misma situación. Lo mismo me ha comunicado el otro proveedor, porque somos dos proveedores que estamos en esta gestión de la alimentación a los privados de libertad. Pero a Entonces, pesar de los 6 meses hay, que les adeudan, ¿no se ha alterado la frecuencia del servicio ni la calidad del servicio? no, sí se ha alterado. El país está dividido en 3 zonas. Zona 1, que es, por así decirlo, el norte del país. Zona 2, que es el sur del país y parte del oriente. Y zona 3, que es Guayaquil, ¿no? Que es donde hay la mayor concentración de privados de libertad. Actualmente hay 11.200 privados de libertad en Guayaquil, en todos los centros penitenciarios. Entonces, la zona 1 en este momento se ha quedado sin alimentos desde hace una semana. Entonces, nosotros como empresa en esa zona, nosotros no tenemos contrato, estamos en calidad estamos ayudando al Estado en este momento y porque no tenemos contrato, todavía no han subido un proceso de licitación para esa zona. Estamos esperando nosotros y hemos solicitado alrededor de 9 cartas que suban el proceso de alimentación de la zona 1. En esa zona, ya actualmente hace una semana, no hay alimentos. Los familiares de los privados de libertad han hecho donaciones para que sus privados de libertad, sus familiares puedan comer. No, nuestro personal ahí para que cocine, porque los familiares llevan los alimentos crudos, pero alguien los cocina. Entonces nuestro personal, a nuestro costo y a nuestro riesgo, porque no hemos recibido pagos, están recibiendo una comida. Entonces es una situación muy complicada. En la zona 3, que es Guayaquil, donde sí tenemos nosotros un de cumplir a cabalidad ese contrato, porque es nuestra responsabilidad, también está en peligro la provisión, ¿no? Porque hay una fuerza mayor ahí latente. Entendemos también que el otro proveedor que está manejando la zona 2, que es el sur del país, está en situaciones similares. Nos ha comentado pues que está también con una deuda de 5 meses adentro. Entonces es una situación muy, muy compleja, mi querido Edgar. ¿A ustedes cuánto les adeudan al momento? Pero como yo le comencé en esta entrevista diciéndole, nosotros tenemos dos grandes proyectos que Dios ha puesto en nuestras manos. Alimentar a los privados en libertad en estas dos grandes zonas, y en algún momento fue todo el país, y lo hacíamos con el mayor propósito, porque así debe de ser. Y también nosotros estamos en el menester de niños. Entonces, dos funciones en las dos áreas, grandes tratos, por así decirlo, hay una deuda de alrededor de $30 millones. Entonces, yo tengo 340 proveedores a nivel nacional que están impagos. Y nosotros hemos recibido innumerable cantidad de cartas de todas estas empresas enormes que obviamente nos proveen para esta gran cantidad de comida, multinacionales, empresas nacionales que ya no nos proveen y no nos quieren proveer. Entonces, hay dos, eh, eh, dos, dos peligros aquí, y ahí es donde yo llamo al Estado a que le dé prioridad a esta situación. Porque a pesar de que el público
no le gusta que se alimente bien a los privados de libertad. Es la obligación del Estado, así, hay que darle las 3 comidas porque ellos están encerrados, ellos no tienen otra opción para comer, ellos no pueden salir y comprar su comida. Están ellos en esa necesidad de poder alimentarse y de la misma forma los niños. No podemos detener el desayuno escolar. Son 3 millones de niños a nivel nacional que se alimentan del desayuno escolar en 12.500 escuelas. Entonces Eh, tenemos que poner un poquito de atención en esto lo más pronto posible. Hago un llamado al Ministerio de Finanzas para que entienda que esto es prioridad, esto es importante. Sí, señor. Richard, tuvimos un problema con la conexión y yo le sugeriría que apague el video, por favor, porque no pudimos escuchar la cifra que el Estado le adeuda a usted. Sí, actualmente 30 millones de dólares, Edgar. Bien. Bueno, ¿y cuáles son las perspectivas de solución de este problema? Hemos enviado innumerable cantidad de cartas al Estado, estamos a la espera. Entiendo que no solamente yo he enviado las cartas, también los otros proveedores, tanto del desayuno escolar como de las cárceles, han enviado las cartas y estamos a la espera de un pronunciamiento del Estado, ¿no? Entendemos que en este momento hay una escasez de dinero, ¿no? El Estado está en problemas, por eso el ministro ha hecho una muy buena gestión en Washington con el FMI, que es público, para tener el alcance de 3.000 millones de dólares y empezar a pagar. Pero Edgar, hay prioridades y yo creo que estas dos áreas son prioritarias. La alimentación de los privados de libertad que no tienen otra opción para comer y el desayuno escolar. Entonces creo que hay que poner un poquito de atención en estos dos temas. Claro, el desayuno escolar es un ítem absolutamente aparte. Y en ese sentido, yo les ruego explicarle a nuestros oyentes el tipo de servicio, ¿verdad? Porque lo que usted nos ha señalado hasta este momento en esta entrevista es que a los privados de libertad se les entrega 3 comidas en función de una suerte de catering, ¿verdad? Y entonces mucha gente está acostumbrada a que el catering, bueno, pues no es una comida común y corriente, tiene un margen El de calidad Internet anda muy, medio. muy acendrado. Entonces, explíquele por favor qué clase de servicio es. Bueno, son tres tipos de comida al día. El desayuno le voy a explicar un poco el menú. Es un pan con queso o jamón, una fruta y una colada al día en la mañana. En el almuerzo, una porción de arroz de alrededor de 200 gramos, una porción de proteína en su jugo y una ensalada, acompañado de una bebida que puede ser un jugo de frutas de cualquier tipo. Y en la noche algo similar, perdón, y la sopa en el almuerzo, por supuesto. Y en la noche algo similar como un lomo saltado con arroz y ensalada acompañada de una... Este tipo de comida cuesta $2.50. A pesar de que esto se puede lograr, en economías de escala y integración hacia atrás se puede lograr y nosotros hemos sido evidencia de eso de estos últimos 12 años. Pero se necesita la ayuda y la voluntad política para poder continuar esto. Si no hay una clara ayuda y ese entendimiento de que esto es importante y que nosotros como empresa estamos colaborando, no solamente mercantil, sino por el propósito. Estamos aquí para alimentar a los presos que están encerrados pagando su pena. Y siempre lo digo, porque hay obviamente una clara resistencia a los privados de libertad por los años, y yo lo entiendo perfectamente. Pero hay que entender una cosa, Edgar. Realmente el 5% de los privados de libertad son los violentos. El otro 90-95% son personas que están pagando una pena, arrepentidos, que quieren pagar su pena y regresar a su familia. Ya, Y pero nosotros estamos por este trabajando y cinco por ayudando en esa ciento rehabilitación social. Por este 5%, Richard, es que las penitenciarías precisamente están en la crítica permanente de la ciudadanía. De manera que cuando usted nos comentaba al inicio de esta entrevista que ojalá en algún momento los privados de libertad sean capaces de prepararse su propia comida, pienso que quienes están escuchando dicen es lo menos que puede suceder. Pero el momento en que ellos se preparan su comida, usted se queda sin negocio. Yo pensaría que no, perdón. Sí, adelante, por favor. No, no es así. Yo creo que, bueno, antes que nada, no es imposible, Edgar. Ya se está haciendo actualmente.
Yo contrato a privados en libertad para que preparen la comida y la sirvan. Es perfectamente posible. Con los niveles de seguridad que con el control que hay del Estado, porque sí existe. Hoy hay un claro control de las cárceles del Estado. Se ha retomado el control del permite rehabilitación social. Eso permite que los salgan en orden, coman en orden, hagan sus actividades normales de estudios, de talleres, de deportes en orden. Pero lo primero que había que hacer es justamente lo que se ha hecho, retomar el control de las cárceles. Y ya se está haciendo. Yo creo que las siguientes etapas son importantes tanto en el camino de la rehabilitación. Es ir ya no pensando en tenerlos encerrados, sino en dividirlos, en poner los privados de libertad, el otro 40% en otro lugar, ¿no? De menor a mayor, y empezar a tener estas actividades de desarrollo para él. Porque el momento que sale un privado de libertad a la calle, él necesita tener herramientas para poder reinsertarse al Estado. Es posible, mientras tengas el control de los violentos. Eso es lo primero que se tiene que hacer y ya el Estado lo ha hecho. Entonces hay que ya empezar con las siguientes etapas. Y hay que hacerlo de inmediato, porque si no el tiempo pasa pues, y estamos perdiendo el futuro del país. ¿Cómo ha logrado su empresa hacerse a un lado o mantenerse en la idoneidad cuando se ha escuchado tantas cosas de la vida en las cárceles y justamente con este 5% violento, ¿no? Eh, Fíjese que cuando los militares entraron en las penitenciarías en el mes de febrero, ahí se encontraron tantas cosas en los centros de rehabilitación, armas sobre todo, drogas. Y entonces lo que se decía es, alguien introduce esto. Su empresa, por ejemplo, ¿cómo ha podido mantenerse al margen de este tipo de introducciones ilegales? Nosotros, gracias por la pregunta, porque creo que esto es importantísimo. Nosotros tenemos una trazabilidad desde el agricultor hasta nuestras bodegas. Actualmente no, por lo menos en alimentación penitenciaria, que tiene que ver directamente con nuestro catering, no ingresa un solo proveedor que no seamos nosotros. O sea, me refiero en la zona 3 y en la zona 1. Entonces, la trazabilidad desde el agricultor a nuestras bodegas y de nuestras bodegas a la puerta de cada una de las cárceles son manejadas estrictamente por nosotros. Nosotros nos aseguramos con candados satelitales, con monitoreos, con perros, con guardias, con todos los recursos que existen para cuidarlos. Por eso, mi querido Edgar, en 12 años, nuestra trazabilidad nos dice que hemos ingresado alrededor de 57,000 veces a las cárceles del Ecuador. Y no puede ser coincidencia, mi querido Andrés, que no haya una foto, una denuncia, un parte, una investigación seria que diga que por nosotros ingresan las armas. En el momento, o las drogas, o cualquier tema ilegal, en el momento que el camión llega a la puerta de las cárceles, se baja el 100% de los productos revisados por las personas en la garita, militares, policías, los punzan, le dan la vuelta, los pasan a otras gavetas, se vuelve a subir a los camiones e ingresan. En algunos casos, en otros casos se pasa a coches, los camiones no entran y los coches entran con nuestro personal enviados hasta la cocina. Claro, es Entonces que nosotros lo nos que los aseguramos. ¿Por qué hacemos centros de esto, Edgar? rehabilitación han Porque tenido es una introducción ilegal de armas, de drogas. Ahí usted ha encontrado bares, licores, productos de lujo, los propios electrodomésticos, es decir, un sinfín de productos que nada tienen que hacer en las cárceles. bueno, si usted se ha dado cuenta, mi querido Edgar, en los últimos 2 años han habido innumerables detenciones, noticias en los medios de personas que han querido ingresar este tipo de productos a las cárceles. Es, le pregunto, Edgar, ¿ha habido esa noticia con respecto a nosotros, a nuestros camiones, a nuestra gente? Pues yo no lo he visto. El día de ayer detuvieron a 2 soldados ingresando celulares, está en las noticias, el Ecuavisa lo acaba de sacar esta mañana,
ingresando celulares a la cárcel. Entonces yo creo que hay que poner bien los ojos, hay que asegurarse de dónde está el problema, ¿no? Yo no estoy diciendo que la policía hacen esto en su menester bien, pero creo que hay diferentes herramientas que debe estar utilizando el Estado, como poner escáneres. Han prometido escáneres hace años, no hace meses, hace 2 gobiernos atrás, y aún los escáneres no están instalados en las puertas. Yo me pregunto, ¿qué estamos esperando para instalar escáneres en todas las puertas del Ecuador, de las puertas de las cárceles del Ecuador? ¿Por qué aún eso no se ha hecho? Entonces, hay ciertas herramientas que se tienen que ubicar ya para poder evitar este tipo de problemas. Haciendo un ejercicio objetivo con todos estos problemas, con todas, más que problemas, con todas estas vicisitudes, y sobre todo por el hecho de que no les pagan, no les actualizan los precios, ¿vale la pena seguir adelante con esta provisión de servicios a las cárceles? Bueno, antes que nada, yo le comenté, empecé diciéndole a Edgar que Dios fue quien nos puso en las manos este gran proyecto. Y pues cuando Él pone en las manos algo, pues Él es quien lo retira. Él es quien nos dice hasta aquí nomás. Yo siento que ya estamos llegando a ese punto. El Estado, algo que está ocurriendo en este momento no ha ocurrido nunca en la historia, por lo menos estos últimos 12 años, que se ha detenido la alimentación. Eso, por lo menos, mientras yo he estado a cargo de la alimentación penitenciaria, eso nunca ha ocurrido, pero estamos en una situación muy, muy crítica. Entonces yo creo que más que nosotros, preguntarnos a nosotros eso, hay que preguntarle al Estado por qué no ha pagado todavía la alimentación de los privados de libertad. Y cuál es la planificación que tiene para resolver este problema. Porque uno no puede solamente mirar a un lado y decir, bueno, esto no es importante. Esto hay que resolverlo ya. Este es un problema. Perfecto, Richard, ténganos al tanto de cómo marcha pues esta situación. Le agradezco mucho por estos detalles. Gracias por esta importante información. Para muchas personas realmente es la primera vez que tienen detalle de cómo funciona la alimentación a los privados de libertad. Gracias, Richard, por la charla. No, gracias a ustedes y a toda la audiencia. Un fuerte abrazo y buenos días. Muchas gracias. Ha sido Richard Villagrán, presidente de La Factoría, empresa que está a cargo de la alimentación de los reclusos de los PPLs en buena parte del país. Son las 7 de la mañana con 41 minutos en Noticiero Sucesos.